Buenos días, comenzamos con la entrevista y comienzo con la primera pregunta. ¿Cuáles dirías que fueron los factores detonantes para el surgimiento de las guerrillas? Bueno, para poder entender los factores detonantes es importante situarnos históricamente. En Colombia hay una época que se denomina el inicio de la violencia, que se da en 1948 con un evento que se llama el Bogotazo, pero que tiene que ver directamente con el asesinato de una de las personas que estaban como más propicia para ganar la candidatura en ese momento. Esto genera un impacto y se empiezan a desarrollar unas guerrillas de un corte más campesino en Colombia y que responden directamente al asesinato que empieza a darse en diferentes territorios de la nación por parte de los conservadores. Es importante entender que habían dos partidos, conservadores liberales, dentro de un brazo armado no legal surgen los pájaros, que se denominaban conservadores. Entonces eso empieza a generar un exterminio a nivel nacional de todas las personas que se consideraban liberales, y allí nacen las primeras guerrillas, ¿cierto?, que son de un corte liberal y podrían dividirse en dos, en liberales tradicionales y en liberales comunes. Ese hito inaugural genera como las primeras guerrillas a nivel nacional, que son las guerrillas del Tolima, específicamente de Río Chiquito y Marquetalia. Eso es. Vale, pues una segunda pregunta que queremos hacerte, pues para conocer más sobre las guerrillas, es queremos saber cómo se estructuran las guerrillas y cuál es la vinculación que pueden tener con el Estado colombiano. Vale, entonces, hilando un poco con la pregunta anterior, podríamos decir que esas primeras guerrillas se estructuran de una manera muy emergente, ¿sí? Es decir, no tenían como una estructura militar muy fuerte, sino más una estructura de supervivencia y de consolidación política o de ideal político, que era que no estaban de acuerdo con la forma en la que la oligarquía nacional dirigía el país, ¿cierto? Entonces se encontraban más cercanas al proyecto liberal, pero al proyecto liberal aliarse un poco con la línea conservadora y después empezar a dividirse el poder, pues empieza a pensarse una estructura de guerrilla más consolidada. Allí es importante situar que uno de los primeros acuerdos se da con de acuerdos de paz se da con esas guerrillas, pero el Estado colombiano traiciona ese acuerdo y eso genera hacia 1964 el inicio de una de las guerrillas más antiguas de nuestro país, que es la guerrilla de las FARC, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Allí ya se empieza a hablar de una estructura más militar, entonces podríamos hablar de una estructura político y militar, ¿sí? También nace el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, que sigue en conflicto en nuestro país en este momento, y empiezan a surgir muchísimas guerrillas, ¿cierto?, que van en contra del Estado, es decir, su lugar con el Estado es en contra del Estado. Entonces surge una guerrilla, por ejemplo, que tiene que ver más con la reivindicación de, por ejemplo, los idearios indígenas, que es el movimiento armado Quintín Lame. Aparece la corriente de renovación socialista, el Ejército Popular de Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, o sea, muchísimas guerrillas. Y hay una guerrilla muy particular que surge hacia bueno, más o menos los años 70, que es el movimiento 19 de abril, que surge a partir de un fraude electoral, y esa es una guerrilla que no se encontraba, digamos que dentro de la lógica muy de izquierda, de avanzada socialista, dialogante, por ejemplo, con Cuba o con, por ejemplo, la Revolución Rusa, sino más cercana, digamos, que a un proyecto nación digamos que no entraba directamente con una lógica de izquierda, por decirlo de alguna manera, pero que quería transformar el país. Esa es una de las primeras guerrillas que, por ejemplo, entran a acuerdo de paz. Entonces, la mayor parte de las guerrillas, como guerrillas, están en contra del Estado-Nación. Bien. Y bueno, continuando con lo de los acuerdos de paz, te queríamos preguntar cómo se está llevando a cabo el proceso de paz actualmente y cuáles son los objetivos que hay a largo plazo. Vale, entonces actualmente tenemos un proceso de paz con el ELN, pero estamos al mismo tiempo en la implementación de un acuerdo de paz que se firmó en el 2016 entre las FARC y pues el gobierno nacional. Ese acuerdo se llama Acuerdo Final de Paz.
¿sí? Ese acuerdo tiene una serie de puntos y pues hemos tenido diferentes vicisitudes respecto a la implementación. Digamos que en el periodo presidencial pasado fue un fiasco toda la implementación porque volvió un poco la lógica a la perspectiva de seguridad, ¿cierto? Y esto que hizo que la disidencia del Frente Primero, que es la de Iván Mordisco, ¿sí? Y en su primer momento de Gentil Duarte, pues digamos que se agudizara en varios territorios del país, pero aparte de eso, que muchos excombatientes que habían firmado la paz crearan otro grupo que se llama la Nueva Marquetalia, entre ellos Iván Márquez, ¿cierto? Que se van otra vez a la guerra. Entonces, la inadecuada implementación del acuerdo, podríamos decir que generó también, digamos que la vuelta a las armas de quienes militan en la Nueva Marquetalia, pero también el agudizamiento digamos que de otras guerrillas que en este momento son muy difíciles de determinar, porque pues algunas están muy en diálogo, por ejemplo, digamos que con la lógica del narcotráfico, ¿sí? Y en la lógica del narcotráfico pues también tiene otra situación que no podríamos etiquetarlo como guerrillero, no, realmente por ejemplo cuando uno va a zonas del país como el Pacífico, como el Magdalena Medio y demás, ve por ejemplo el resurgimiento de un acuerdo que se da en el 2005 con la Nueva 75 que no generó, digamos que prosperidad en el sentido de la ley de justicia y paz. Las víctimas se sintieron muy, digamos que poco reconocidas. Bueno, ese acuerdo fue muy complejo. Y digamos que el acuerdo que se está tratando de generar ahorita, que es un diálogo de paz nuevo, es con el ELE, y tiene que ser otro acuerdo. ¿Por qué no se podría desde el actual? Porque esas dos leyes son diferentes. Y yo creería que adicional a eso se tendrían que hacer otros diálogos, por ejemplo, con las autodefensas gaitanistas de Colombia, pues es otra cosa. No podríamos hablar de una guerrilla, ellos no son una guerrilla, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza los acuerdos de paz, tiene que entender las diferentes configuraciones de los grupos para saber de qué paz vamos a hablar. Entonces, de la actual implementación hay mucha esperanza de que con este gobierno se pueda dar de mejor manera y que se puedan avanzar en otros acuerdos. Vale, y seguido a lo que tú dices, ¿qué errores ha cometido la sociedad colombiana en la resolución y en el proceso de este conflicto? Yo creo que de los errores yo no culparía a la sociedad en general. Yo creo que es importante situar que hay una responsabilidad estatal, tanto en la generación del conflicto como en la manutención de ese conflicto, como en que los procesos de paz no avancen. O sea, si uno mira la historia, si mira, por ejemplo, el texto que les decía ahorita de Alfredo Molano de Trochas y Fusiles, uno ve ahí un incumplimiento de un acuerdo inicial. Si uno ve, por ejemplo, el acuerdo que se hace con el M-19 en los años finales de los 80 y inicios de los 90, pues toda la avanzada del M-19 fue asesinada, ¿sí? En ese mismo momento surge también uno de los primeros intentos de acuerdo con las FARC en su momento, que fue el acuerdo de la Uribe en 1984, y allí se creó, digamos que de cara allí se creó un grupo que se llama, digamos que un colectivo social que se llama la Unión Patriótica, y pues es uno de los mayores genocidios del país, ¿sí? Que hoy sabemos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado tuvo una responsabilidad. Entonces yo creería que si vamos a hablar de responsabilidades, tendríamos que hablar de responsabilidades colectivas. La responsabilidad inicial del Estado, ¿sí? Porque no ha camellado en construir paz, porque pues además la guerra es un gran negocio, pero también en el sentido de que, por ejemplo, ha impedido que la verdad de los procesos se sepa, ¿sí? La Comisión de la Verdad en eso nos permite tener hoy un marco más ampliado del conflicto, y como ya sociedad civil uno podría plantear que una responsabilidad está en conocer su historia, ¿sí? Y conocer su historia para la posibilidad de exigibilidad de que realmente la paz se llegue, a la paz se llegue. Pero a la paz no vamos a llegar si pues la gente quiere seguir manteniendo el poder ahí, no soltándolo, si quieren seguir generando despojo de tierras, si las personas que han sido responsables no se presentan, ¿sí? Digamos que ahí podríamos hablar de responsabilidades. Vale, gracias. Volviendo un poco a la relación entre las guerrillas y el Estado, ¿consideras que los grupos armados fortalecen el Estado o que lo ponen en jaque? Depende. Digamos que si vamos a hablar de accionarios paramilitares, los pájaros
sirvieron en su momento histórico en los años 50 para consolidar un Estado con una lógica conservadora, ¿sí? Pero eso a su vez generó otros grupos que estaban en contra del Estado. Si vamos a hablar de los años 80, incluso hasta los 90 y 2000, podríamos plantear que las autodefensas de Córdoba y Urabá en su primer momento y después las Autodefensas Unidas de Colombia en su momento lo que hicieron fue consolidar el Estado. Uno puede ver eso, por ejemplo, hoy en la versión libre ante la gente Salvatore Mancuso, cuando empieza a hablar de cómo ellos, como un abrazo armado, no legal, trabajaban con brazos armados legales, el ejército, la policía, con instituciones como la fiscalía, ¿sí? Como el DAS. Entonces ahí hay una consolidación de un tipo de Estado, ¿cierto? Que tiene un enemigo interno atacando, ¿cierto? ¿Qué sucede? Ese enemigo interno también se consolida de otra manera contra el Estado y empieza a generar una suerte de lógicas en donde esos grupos se vuelven el Estado en muchas regiones del país. ¿Pero por qué se vuelven el Estado? No porque la gente quiera ese Estado, sino porque realmente allá no llega el Estado, no llega el agua, no llega la educación, no llega la luz, no llega la salud, ¿sí? Entonces digamos que es muy complejo el conflicto, porque no podría decir, hay grupos que han fortalecido un tipo de Estado y que han exterminado sociedades enteras mediante masacres y demás. Pero por otra parte han existido grupos que han sido el Estado porque esa misma lógica se presenta. Entonces digamos que podemos decir que es una lógica bastante contradictoria, porque hay grupos que han fortalecido el Estado, pero hay otros grupos que a partir de ese fortalecimiento ilegal del Estado, pues han fortalecido, digamos, unos pequeños estados en el país. Sí, muy cierto. Y ya finalizando, ¿qué papel juega la memoria en la reconstrucción del país? Bueno, la memoria para mí lo es todo, es fundamental, pero hay que tener cuidado con los abusos de la memoria también, porque pues no podemos negar que hay unas memorias estatales, ¿cierto? Que hay unos discursos y unas memorias institucionalizadas que le dicen a la gente qué es lo que pasó, pero hay otras memorias que yo considero que son las que son más importantes en este momento y son las memorias de los movimientos sociales, de los colectivos sociales, de las víctimas, ¿sí? Incluso también de esas personas que fueron actores armados. Ellos que fueron actores armados deben contribuir a la memoria, ¿sí? Para poder alcanzar verdad, pero también para poder alcanzar justicia y sobre todo reparación y garantías de no repetición. Si no tenemos buenos procesos de memoria, lo que va a suceder es que se van a generar procesos de repetición, pero además de eso se van a generar, digamos que claros oscuros frente a la verdad. Entonces la memoria es fundamental, pero debe ser una memoria viva, que acuda a los actores y a la multiplicidad de actores, y que acuda no simplemente a un ejercicio de la verdad para judicializar ese tipo de cosas, que también hay que hacerlo, sino para también encontrar otros responsables, que son responsables más de carácter ideológico, de más o menos quién dio la orden. O sea, están quienes perpetraron los hechos, pero hay quienes han dado la orden. Entonces, la memoria sirve para eso, para tener, digamos que una visión más amplia del conflicto y poder quizás así también encontrar visiones más amplias para la construcción de paz.